El presidente ha hablado de la prensa en los siguientes términos en las últimas horas. Ha dicho que las noticias falsas son enemigos del pueblo. Ha vuelto a repetir esa frase. El presidente Trump escaló el nivel de confrontación con la prensa, en especial con la prensa escrita de The New York Times y The Washington Post, y acusó a estos medios, entre otras cosas, de informar sobre deliberaciones internas del gobierno que ponen en riesgo la vida de muchos, no solo la de los periodistas. El presidente Trump atacó y reaccionó de esta forma al New York Times y al Washington Post después que se conociera que el editor en jefe del New York Times tuvo una reunión con el presidente Trump en julio 20, hace unas semanas. A.G. Salzberg detalló una reunión que había tenido con el presidente Trump, que a solicitud de la Casa Blanca iba a ser off the record, pero como el presidente terminó contando detalles de esa reunión y dio su versión de cómo fue esa reunión, el editor en jefe del New York Times, A.G. Salzberg, se vio obligado a dar un larguísimo comunicado de lo que había ocurrido en esa reunión, Beatriz. Trump fue el primero que se refirió a esta reunión, dijo que fue la gran parte de esa reunión dedicada a hablar sobre cómo los medios de comunicación se habían convertido en noticias falsas y en enemigos del pueblo. Trump se refirió a los medios como odiadores del Trump o del presidente. Y ahora lo que muchos se preguntan, Beatriz, es hasta qué punto este lenguaje del presidente Trump ha pasado de ser divisivo a ser peligroso, que es una de las cosas que ha dicho el editor en jefe de The New York Times. Pues sí, el editor en jefe del New York Times ayer también contaba que en su reunión con Trump le comentó que habían tenido que poner guardaespaldas, fuerzas de seguridad, en las puertas de los periódicos ante la llegada masiva de amenazas contra los periodistas, y el propio Trump aparentemente se sintió sorprendido porque dijo cómo es posible que no lo estuvieran ya, ¿no? Entonces lo que te muestra es una especie de desconocimiento por parte del presidente del efecto que está causando. No sé si es consciente o no lo quiere ser del incremento del odio que hay hacia los periodistas. Él mismo, cuando va a un meeting, se dirige a la prensa y empieza a azuzar al público y a decirle: miren a los periodistas, grítenles las noticias falsas. Está incitando a la violencia, es decir, ha cruzado totalmente la línea. O sea, lo que ayer comentaban algunos periodistas es: no es nuevo que el presidente llame a un editor en jefe de un periódico a su despacho y de alguna forma le intente disciplinar. Es algo que, por ejemplo, Bill Clinton hizo con el padre del actual editor del New York Times, y le dijo que sus editoriales eran como demasiado duras, a lo que el padre respondió que era una especie de amor un poco duro, ¿no? Es la misión de la prensa, al fin y al cabo. Lo que pasa es que este presidente parece que no lo entiende y ha cruzado una línea en la que está pidiendo a la gente que agrada, o sea, que vaya contra los periodistas. No olvidemos, por ejemplo, el tiroteo que hubo hace muy poco en un periódico local de Annapolis, y cómo el presidente tardó 5 días en ordenar que se pusieran a media asta las banderas. O sea, con esos gestos parece decir que está bien que se agrada a los que no pasa nada con manifestar violencia contra los periodistas. Es algo muy peligroso y que dentro de su partido incluso ha creado pues escepticismos y críticas. Entonces no sé hasta qué punto va a parar, si es que alguna vez lo hace. Rafael. Sí, de entrada la relación entre el poder y la prensa siempre va a ser una relación tensa, siempre va a ser una relación complicada, que puede ser un poco más o menos fluida. En segundo lugar, Trump tiene una suerte como relación de amor-odio con los periodistas y también con los medios. No hay medio con el que esté más obsesionado, creo, que con el New York Times y con CNN en la televisión, pero siempre responde preguntas de los periodistas. Cada vez que sale a la Casa Blanca responde preguntas de los periodistas, ha dado entrevistas, sigue dando entrevistas. No ha dado quizá tantas conferencias de prensa formales como sus antecesores, pero tiene un ida y vuelta muy fluido con la prensa porque le encanta ser un presidente mediático, es uno de sus rasgos más distintivos, ¿no? Creo que los ataques a la prensa ya son tan reiterados, ¿no? De todo lo que ha dicho, de que somos el enemigo del pueblo, que difundimos noticias falsas, que somos las personas más deshonestas del mundo. Tiene un efecto no solamente en Estados Unidos, creo que es peor el efecto que tienen fuera de Estados Unidos. Y eso es una de las advertencias que hizo Salzberg en su reunión con él.
y que también han hecho organizaciones de derechos humanos, ¿no? Que si el presidente de Estados Unidos, la democracia más antigua del mundo, donde la libertad de prensa y la libertad de expresión es uno de los pilares centrales del país, ataca a la prensa de esta manera, ¿qué queda en países con instituciones muchísimo más débiles? ¿Qué queda en países dominados por autócratas, ¿no? Turquía, China, dictaduras en las cuales los periodistas viven con el riesgo de muerte prácticamente a diario, que eso es algo que no ocurre acá en Estados Unidos. Por último, estamos entrando en época de campaña y esto no va a aflojar, va a empeorar. A los republicanos siempre les reditúa muchísimo atacar a la prensa, porque en particular entre los republicanos la reputación de la prensa está por el piso. Y en general, en el público en general, ¿no? La reputación de los medios de comunicación está muy deteriorada, en parte por este tipo de ataques y en parte también, yo creo, porque los medios están demasiado obsesionados con reportear sobre el poder y no tanto con lo que está sucediendo en el país, con lo que los problemas o la realidad que enfrenta la gente día a día. Creo que eso es un problema que quedó muy en claro en la última campaña presidencial y que todavía existe, lamentablemente. Justamente le quería preguntar por eso, porque también el editor en jefe del Washington Post, Marty Baron, se refirió a eso, Raquel, y habló además del terrible hecho del asesinato de estas 5 personas en el diario de Annapolis Gazette hace un mes exactamente. El sábado, justamente, el editor en jefe del Washington Post, Martin Baron, habló en un evento en beneficio de los familiares de estas 5 personas asesinadas por un hombre que disparó contra ellas, precisamente porque estas personas, o algunas de estas personas, este diario, había reportado de acusaciones en su contra, en contra de este señor por un tema de acoso en una escuela universitaria. El diario había propalado información sobre las acusaciones en contra de él y él amenazó al diario. Días después abrió fuego y mató a estas 5 personas. Esto fue lo que dijo Martin Baron al referirse a este terrible ataque contra este diario de Annapolis. Dice: nadie debe ser llamado enemigo por alguien. Nadie merece ser etiquetado en el campo periodístico de esa forma. Trump ha dicho más de una vez desde febrero del 2017 que la prensa es enemiga del pueblo, textualmente, y lo ha vuelto a repetir en sus últimos tweets de las últimas horas. Como decía muy bien Rafael, el hecho de que el presidente de los Estados Unidos actúe así en contra de su propia prensa sienta un precedente para el resto de países fuera de los Estados Unidos. América Latina también tiene un historial muy terrible en cuanto a amedrentamiento de la prensa. ¿Qué cree usted que son las consecuencias de todo esto? A mí me parece terrible que le salga gratis y que además me parece terrible que la prensa no aprenda, porque creo que nosotros sí tenemos una capacidad de respuesta y la capacidad de respuesta no es el enfrentamiento abierto, no es responderle con otro editorial. La respuesta es haciendo lo que no hicieron, como comentaba Rafa. Yo estoy plenamente de acuerdo y muy obsesionada con ese tema. Creo que Trump gana porque los medios, una de las razones es porque los medios no hacen bien su trabajo en este país. Los grandes medios no cuentan las historias de la gente y la gente se siente olvidada y la gente se siente engañada. Entonces, cuando la gente no se ve reflejada en los medios, es más fácil que cale la idea de que los medios mienten. Es así de sencillo. Con lo cual Trump está aprovechando esto, no es casual, no le sale de forma aleatoria, no, lo hace a propósito porque es una manera de minar la democracia, es una manera de minar la confianza de la gente y además el periodismo no es otra cosa que un control del poder, como decía Rafa, no tiene nada más que eso, ¿no? Por eso existe esa tensión, la tensión es natural, pero cuando los medios acaban por venderse al espectáculo, que es lo que hacen en gran medida medios informativos, porque al final CNN le hizo la campaña gratuitamente a Trump poniendo directos de 3 horas. Sí. Entonces, ahora no vengas a llorar porque este señor te está... ¿Me entiendes? O sea, hay una serie de cuestiones que hay que evaluar y hay que hacer una autocrítica. Y una vez dicho eso, por supuesto, no tiene perdón que haga ese tipo de críticas. Nos está minando muchísimo la confianza, la credibilidad de cara al exterior y es peligrosísimo para las saludes de las democracias mundiales. El periodista no miente de manera sistemática, es al revés, intenta contar lo que el poder no quiere que se cuente y esa es nuestra principal función. Con lo cual, el hecho de que haga de estos ataques parte de su folclore diario es tremendamente peligroso. A mí
Personalmente me parece peligroso eso, la manera en la que se dirige a las minorías, la manera en la que califica a ciertos políticos con desdén, utilizar un lenguaje irrespetuoso o atacante hacia un tercero por parte de un presidente de Estados Unidos al que le está viendo el mundo entero, que tiene 70, me parece, millones de seguidores en Twitter, pues evidentemente ejemplifica. Y tú le estás diciendo a la gente que esto está bien, porque tú eres un líder y un ejemplo, ¿no? Con lo cual es terrible y el patrón de comportamiento del copy-paste, que aquí se da mucho, esto de imitar las actuaciones de los otros, es muy peligroso y tiene que ver con lo que pasó también en Anápolis, ¿no? Está echando gasolina al fuego y además no lo hace de una forma irresponsable, lo hace totalmente con conocimiento de causa, lo hace porque quiere hacerlo y porque sabe que va en su beneficio propio y que esa fue una de las razones fundamentales por las que llegó a la presidencia.